Bienvenido a la clase número 12 del curso de Excel básico de la Academia Desafíate. Mi nombre es Paola Cortés y seré tu maestra. En esta clase aprenderás a trabajar con funciones básicas. Vamos a ver la segunda parte del trabajo en Excel con funciones básicas y vamos a ver cómo utilizar y aplicar las funciones de fecha y hora para calcular edades. Y también vamos a ver un poco sobre otras funciones como la función entero. Para comenzar vamos a hablar un poco sobre qué son las funciones del grupo fecha y hora en Excel. Recordemos que teníamos en el apartado de fórmulas una biblioteca de funciones. Entre las categorías de esta biblioteca tenemos la categoría de fecha y hora. Y en esta categoría tenemos funciones como hora, año, día, día laboral, fecha, fecha mes, fin de mes, frac.año, hora. Cada una de estas funciones nos ayuda a obtener un dato diferente en relación a valores que tengan que ver con el formato de fecha y hora. Las funciones más conocidas y utilizadas en el grupo de fecha y hora serían la función hoy, que nos permite mostrar la fecha actual, la función ahora, que nos permite mostrar tanto la fecha como la hora actual, la función hora, que nos permite mostrar la hora dentro de una serie de datos. También tenemos lo que son las funciones día, mes y año, que nos permiten obtener tanto el valor del día, del mes y del año de una serie de datos o de un valor en formato de fecha que nosotros le asignemos a la función. También tenemos lo que es la función hora, minuto y segundo, que nos permite obtener los datos tanto el número de hora, el número de minutos y el número de segundos de un dato con formato de hora que nosotros asignemos a la función. También tenemos lo que son las funciones de número de semana y fracción del año, que nos permiten obtener el número de la semana actual o de la semana en relación a una fecha que nosotros le asignemos a la función. Y la función frac.año nos permite obtener la fracción del año que hay entre una fecha de inicio y una fecha final. Vamos a comenzar hablando un poco sobre la función hoy. Decíamos que la función hoy nos permite obtener la fecha actual. Colocamos el signo igual, luego el nombre de la función hoy, y esta función no recibe argumentos, es decir, no recibe parámetros, simplemente abrimos y cerramos paréntesis y al dar enter obtendríamos el dato de la fecha actual. Este es un formato con función y la ventaja de esto es que si yo trabajo este mismo documento a lo largo del tiempo, utilizo este mismo documento el mes siguiente, el año siguiente, como he utilizado la función hoy, el dato de la fecha que he obtenido en esta celda se va a ir actualizando. A diferencia de si utilizo funciones, es decir, este dato está escrito manualmente, si no utilizo funciones y lo escribo manualmente, lo tomaría como una constante y este valor no va a cambiar. Esto lo podemos ver representado de mejor manera al utilizar la función ahora. La función ahora lo que nos permite obtener es tanto la fecha como la hora actual. Obtenemos el dato de fecha y obtenemos el dato de hora con horas, minutos y segundos. En el caso de que al utilizar la función no les muestre los segundos, solo es cosa de que vayamos al apartado del grupo de herramientas número y en el formato de celda tenemos que asignarle para que muestre los valores de horas, minutos y segundos. También podemos hacer referencias a valores constantes con respecto a la hora y la fecha. Muy bien, y si vemos el dato, cuando nosotros actualizamos nuestra hoja de cálculo o insertamos una nueva función y realizamos un nuevo cálculo, el valor de la hora se está actualizando constantemente. También tenemos lo que son las demás funciones, las funciones de fecha, la función año, mes y día, y las funciones de hora, que serían horas, minutos y segundos.
Si vemos un poco sobre la teoría que hace referencia a cada una de estas funciones, la función día nos permite mostrar el día dentro de una serie de datos con el formato de fecha. En este caso, en el ejemplo, estamos utilizando la función hoy para obtener el día de la fecha actual. Pero si nosotros, por ejemplo, tenemos una fecha definida, el 8 de agosto del 99, y utilizamos la función día, esta función lo que va a hacer es que me va a mostrar el valor del número del día dentro de esta fecha. Entonces me muestra el dato del día. Por otra parte, la función mes nos muestra el mes dentro de una serie de datos con formato de fecha. El ejemplo está con la función hoy, por eso nos muestra el valor 11 que hace referencia al mes de noviembre. Si yo no voy a hacer referencia a la fecha actual, sino a otro tipo de fecha, entonces también puedo utilizar la función mes y le paso como valor la fecha a la que estoy haciendo referencia para obtener como resultado solo el dato del mes de esa fecha. Por otra parte, la función año muestra el año dentro de una serie de datos con formato de fecha. En este caso, si yo utilizo la función año, que recibe como parámetros un número de serie o una fecha, o como en este caso la hemos utilizado con la función hoy, si yo le asigno esta fecha a la función año, obtengo como resultado el año 2010. También tenemos la función hora, que muestra la hora dentro de una serie de datos con formato de fecha, solo el dato de la hora. La función minuto muestra los minutos dentro de una serie de datos con formato de fecha, y la función segundo muestra los segundos dentro de una serie de datos con formato de fecha. También tenemos lo que son la función número de semanas, que decíamos que nos muestra el número de la semana en relación a una fecha. En el ejemplo se ha calculado con la función ahora, que imprime la fecha y la hora actual, entonces estaríamos en la semana 45. Si tenemos otro valor, por ejemplo el 1 de enero de este año, y yo quiero obtener el número de semana de esa fecha, le asigno la referencia de celda que contiene esa fecha y obtengo como resultado 1, porque el 1 de enero está dentro de la semana 1 del año. Si por otra parte le paso el dato de, por ejemplo, el 1 de junio, obtengo como resultado 23, haciendo referencia a la semana 23 del año. También tenemos la función fracción del año, que su sintaxis es frac.año, que muestra la fracción de año que representa el número total de días entre dos fechas. En este caso utilizamos la función fracción.año haciendo referencia al 1 de enero y a la fecha actual, para ver que la fracción del año desde el 1 de enero hasta la fecha actual es el 0.8. Aquí podemos modificar los decimales o obtenemos con 3 decimales el resultado. Muy bien, si volvemos a nuestro ejemplo, nosotros podemos desglosar los datos de fecha y hora utilizando referencias o constantes, como veíamos en el otro ejemplo. En este caso vamos a utilizar la función hoy y vamos a desglosar los valores para año, mes y día. Utilizamos la función año, utilizamos la función mes y utilizamos la función día. Si por otra parte el dato que yo necesito no es la fecha desglosada o seccionada en año, mes y día, sino la serie de datos completo, como se nos muestra con la función hoy, tengo la función fecha, que la función fecha lo que hace es que me permite
unir estos valores que tengo desglosados en relación a los datos de la fecha. Si vemos la referencia, los argumentos que recibe la función fecha serían año, mes y día. Entonces puedo ir asignando los valores de año, separamos con coma, luego los valores del mes, separamos por coma y finalmente el valor de día. Al dar enter, obtengo como resultado el valor de la fecha como una serie de datos. Ahora, con respecto a las funciones de tiempo, de igual forma puedo desglosar una hora o el dato de una hora que esté dentro de, en este caso, la función ahora que nos muestra hora y fecha, en horas, minutos y segundos. Vamos a utilizar en este caso la función ahora dentro de la función hora para que nos muestre la hora actual. De igual forma en minuto vamos a utilizar la función ahora para que nos muestre la hora actual en minutos y finalmente los segundos. La función segundo dentro de la función ahora. Muy bien, cerramos paréntesis tanto para la función ahora como para la función segundo y obtenemos los segundos de la hora actual. Para hacer la misma función que con fecha, tenemos lo que es la función NSHora, que lo que hace es que nos permite unir los valores de horas, minutos y segundos en caso de que los tengamos seccionados. Entonces seleccionamos los valores de hora, minuto y segundo y ya puedo obtener mi serie de datos completa. Bien, ya vimos un ejemplo práctico bastante básico y un poco sobre la teoría del uso de las funciones de fecha y hora. Ahora vamos a trabajar con un ejemplo práctico. En el ejemplo tenemos un listado de situaciones donde tenemos a personas de las que su única información disponible es el nombre, la fecha de nacimiento, la hora en la que van a entrar a la cita y la hora en la que tienen que salir y dentro de cuántas semanas va a ser su nueva cita. Y se nos pide obtener la edad de cada persona, la duración de la cita y cuándo será la semana de la nueva cita. Para obtener estos valores hay que pensar un poco. Vamos a comenzar con la edad. ¿Cómo nosotros obtenemos la edad de una persona? A partir de la fecha de nacimiento. Necesitamos dos valores. Necesitamos el valor del año actual y el año de la fecha de nacimiento. Y así podemos realizar una operación simple que sería una resta en la que al año actual le vamos a restar el año de nacimiento y así vamos a obtener la edad de la persona. Para esto nosotros podríamos escribir directamente en la fórmula el año actual, pero lo queremos hacer un poco más automatizado, más dinámico, y que si seguimos utilizando esta hoja de cálculo dentro de un año, por ejemplo, el valor del año actual ya va a haber cambiado, entonces queremos que los datos se calculen en relación al año actual. Para esto utilizaríamos la función año. Y para que siempre nos imprima el año actual, le vamos a pasar como argumento la función hoy. Y con esto obtendríamos el año de la fecha actual. Podemos escribir la fórmula. Yo recomiendo de hecho que cuando estamos empezando a trabajar con cierta función y tenemos el ejercicio, aunque podamos hacer autorrelleno con los datos, escribamos la función ya sea unas 5 o 6 veces, escribamos la fórmula para que vayamos acostumbrándonos a esa estructura, a los datos que utilizamos y al resultado que obtenemos al utilizar esa función o esa fórmula. Claro que Excel nos ofrece herramientas para que el trabajo con estos cálculos sea mucho más rápido. Después de todo, la finalidad es poder procesar grandes cantidades de información, pero cuando estamos comenzando, la práctica es bastante útil. Realizamos la fórmula y luego podemos hacer autorrelleno o, como les comento, practiquen repitiendo la fórmula un par de veces. Para calcular el año de nacimiento,
utilizaríamos la función año y como valor en este caso no va a recibir la fecha actual sino la fecha de nacimiento de cada persona. Y ya obtendríamos como resultado el año de nacimiento. De nuevo utilizamos la función año y el argumento o el dato que le asignamos a la función va a ser el año de nacimiento. Y así podemos ir obteniendo este valor para cada una de las personas. Muy bien, podemos hacer autorrelleno y ya obtuvimos los años de nacimiento. Ahora, para realizar el cálculo de la edad, decíamos que era una operación simple en la que íbamos a restar el año actual menos el año de nacimiento. Y obtenemos como resultado la edad de las personas. Bien, tenemos esta tablita aquí que hay que completar. Vamos a copiar esta información que ya obtuvimos. Control C y aquí quiero que veamos lo que sucede. Si yo intento pegar directamente los datos, lo que sucede es que se me copia la función o la fórmula y como yo estoy haciendo referencia a las celdas que están al lado, aquí también me hace referencia a esas celdas, pero como esas celdas están vacías, el resultado es 0. Entonces yo lo que necesito es copiar los valores, no la fórmula o la función que contiene en este caso, porque solo quiero mostrar los valores. Para esto, de igual forma, selecciono los datos, presiono Control C para copiar, pero donde quiero colocar los datos, voy a sombrear el rango y voy a dar clic derecho y entre las opciones de pegado voy a seleccionar la opción de valores para que inserte solo los valores obtenidos en esta fórmula y no toda la fórmula para que no nos suceda ese inconveniente con las referencias a celdas. Si vemos la barra de fórmulas, aquí solo obtenemos el número de resultado, en este caso 23, y en haciendo referencia a esta celda, sí obtenemos la fórmula que hemos utilizado para hacer el cálculo. Y así obtendríamos la edad de las personas que están en nuestro listado de citaciones. Ahora, lo otro que se nos solicita es calcular la duración de la cita. Cuando nosotros trabajamos con los formatos de fecha y hora, quizás el formato de fecha no es tan complicado, pero el formato de hora puede que nos dé ciertos inconvenientes. Para este caso yo les recomiendo que se aseguren que los valores que tienen escritos o las celdas en las que van a insertar horas tengan el formato de hora. Ustedes pueden seleccionar las celdas, vienen a el grupo número y en formatos asignan el formato de hora o en su defecto presionan Control 1 y si quieren un formato de hora personalizado vienen a la opción de personalizada y ya asignan ese determinado formato para no tener inconvenientes. Ahora, si queremos hacer un cálculo, en este caso es más simple de lo que parece. Nos pide obtener la duración de la cita. Es un cálculo simple en el que vamos a restar la hora en la que terminó la cita o la hora de salida menos la hora de entrada. Entonces voy a utilizar referencias, voy a hacer referencia a la hora de salida y le voy a restar la hora de entrada. Y así obtengo que la duración de la cita para Ana es de 45 minutos. Repetimos, signo igual para que lo tome como fórmula, hora de salida menos la referencia a la celda que contiene la hora de entrada. Y podemos hacer autorrelleno, entonces ya obtenemos que la cita de Ana duró 45 minutos, la de María 30, la de Julio 35, la de Carlos 40 y así sucesivamente. Bien, lo último que nos pide calcular es la semana de la nueva cita y el único valor que nos arroja es dentro de cuántas semanas será esa nueva cita. Para esto lo que nosotros necesitamos es obtener la semana actual y a esa semana le vamos a sumar la cantidad de semanas que nos arroja aquí para que sea la nueva cita. Entonces la semana actual la obtenemos con num.d.semana, la función del número de semana, y el valor que le vamos a asignar, como es la semana actual, podemos utilizar la función hoy haciendo referencia a la fecha actual y ya obtenemos que estamos en la semana 45 y
En este caso para Ana, su nueva cita, que va a ser dentro de 2 semanas, sería la semana 45 más dentro de 2 semanas en la semana 47. De nuevo para María, su nueva cita va a ser partiendo de la semana actual dentro de 1 semana, entonces sería en la semana 46. Y así sucesivamente con las demás personas. Si obtengo que para Julio va a ser en la semana 48, para Carlos en la semana 47, para Luis en la semana 49 y así sucesivamente. De nuevo, copiamos los datos, pero al momento de insertarlos no vamos a simplemente pegar, sino que vamos a seleccionar que haga un pegado solo de los valores para que no tengamos inconvenientes con la fórmula. Muy bien, doble clic para desactivar las celdas a copiar y ya tendríamos nuestra semana asignada a la nueva cita. Y eso sería una parte muy básica del trabajo con las funciones de fecha y hora en Excel. Teníamos otra función que era la función entero. Esta función lo que hace es que nos va a calcular a partir de datos decimales los datos en formato de entero, pero al entero inferior más próximo. Entonces, si yo utilizo la función entero y le asigno un número, voy a obtener como resultado el entero sin el decimal. Y así estaría un poco sobre el uso de esta función. Pueden utilizar varios tipos de datos, pero en esencia lo que obtienen es eso, el resultado del entero. En la guía tienen una práctica que está bastante relacionada con esta información, con la información de las semanas. Ustedes van a buscar los datos de los empleados y tienen que calcular la cantidad de años trabajados, la cantidad de semanas trabajadas o la cantidad de meses trabajados utilizando los valores del mes de contratación y el mes actual, el año de contratación y el año actual, o la semana de contratación y la semana actual. Entonces, en esencia, ya tienen la base aquí explicada. También tienen buena parte de la teoría en la guía, por si no quedó algo totalmente claro. Repasen los ejemplos y, como les comento, tienen las prácticas en la guía. Eso sería todo por esta clase.